Eres la razón por la que volví la estrella que me guía en la oscuridad de la noche. No puedo vivir sin ti, y no dejaré que pase ni un día más sin tenerte a mi lado. Acabo de salir del aeropuerto cansado, pero con el corazón lleno de emoción. Después de un largo vuelo, regreso no por trabajo, sino por una razón única, Dieppe. He pensado en este día muchas veces, el día en que estaré frente a ella creando una sorpresa que nunca imaginó. Cada minuto que pasa, sé que Dieppe está enfrentando demasiados desafíos sola, y creo que mi regreso es lo que más necesita en este momento. Aunque no pueda reemplazarlo todo, estaré aquí a su lado. Dieppe no sabe nada sobre mi regreso. Ella está en casa con Lee, una niña obediente que adoptó como hija espiritual. Sé que ama profundamente a Lee, aunque no sea su hija biológica, ella es una parte indispensable de su vida. Mientras estoy aquí, mi corazón se dirige hacia Dieppe, pensando en el momento en que está con Lee en la cocina preparando suavemente la comida. Recuerdo el banco que hice para ella con mis propias manos. Ese banco, con cada rasguño y cada esquina, lleva consigo todo el amor que siento por Dieppe. Y ahora regreso no solo para verla, sino para hacerla sentir que la he estado extrañando y amándola más que nunca. Sé que Dieppe ha estado sufriendo por mi ausencia. Ha pasado un mes solo con palabras de aliento de mi parte, pero sin mi presencia. Y entiendo que ella me necesita aquí en este preciso momento. Recuerdo aquellos abrazos suyos, los momentos en que estábamos cerca, los besos dulces. Ella no podrá olvidar esos momentos, y yo tampoco. Ahora, cuando estoy frente a su puerta, la ansiedad me embarga. ¿Reconocerá Dieppe que he regresado? ¿Se dará cuenta de la sorpresa que le traigo? No lo sé, pero lo que sí sé es que pase lo que pase, haré que ella sienta el amor que tengo por ella, un amor más grande que el que siento por mí mismo. Este regreso no es solo para ver a Dieppe, sino para crear un momento verdaderamente especial, para que ella sienta que siempre ha sido la persona más importante en mi vida. Sé que durante todo este tiempo ha tenido que enfrentar muchos desafíos sola, y quiero que esta vez yo sea quien le traiga la alegría, la felicidad que ella merece. Tan pronto como salí del aeropuerto, no pude dejar de pensar en Dieppe, en los hermosos recuerdos que compartimos y en el amor profundo que siento por ella. Quiero que todo en este encuentro sea perfecto. Por eso fui a cortarme el cabello, prestando atención a cada detalle con la única esperanza de ser perfecto a sus ojos. Cuando todo estuvo listo, recordé algo que Dieppe me había contado. Ella vivía con una niña perdida, Lai, a quien Dieppe quería como a una hija biológica. Sin pensarlo, manejé directamente a una tienda de ropa infantil. Elegí cuidadosamente cada prenda para Lee, ropitas pequeñas y adorables. Me imaginaba la alegría de Lee al recibir estos regalos, la sonrisa que iluminaría su rostro al abrir la caja. Elegí las prendas más bonitas y cómodas, aquellas que pensé que la harían sentir cálida y feliz. Después de hacer las compras, continué mi camino, pero esta vez mi destino era un mercado cercano, el lugar donde Dieppe siempre compraba flores. Elegí un ramo fresco y hermoso, romántico, justo como su personalidad, suave pero lleno de vida. Los pétalos eran tan suaves como el amor que siempre he querido ofrecerle. Sonreí al pensar en todas las veces anteriores cuando ella recibía flores de mí con la mirada brillando y una sonrisa de felicidad en sus labios. Cuando todo estuvo listo, me sentí satisfecho con lo que había preparado. Ahora solo quiero verla, entregarle todo lo que he preparado para ella. No puedo esperar más. La noche comenzaba a caer y el ambiente a mi alrededor se sentía más tranquilo que nunca. Estaba allí en la puerta mirando la escena que había imaginado durante tantos días. Dieppe estaba sentada junto a la mesa habitual leyendo una historia nocturna a Lee. La historia era simple, pero estaba llena de significados que solo Dieppe podía transmitir. Lee estaba sentada en silencio, sus ojos brillando con sus pequeñas manos, abrazando el libro como si estuviera sintiendo la paz en cada palabra que Dieppe decía.
Por su parte, Dieppe llevaba en su corazón una nostalgia constante. Aunque ya había pasado un mes, yo no había regresado, y aunque la llamara para preguntar cómo estaban mis palabras de aliento, no podían reemplazar mi presencia a su lado. Sabía que había estado lidiando con un vacío inmenso, y no podía soportar pensar en las noches en las que ella se enfrentaba a esta soledad por sí misma. En ese momento no pude contenerme más. Entré y la llamé suavemente Dieppe. Mi voz era cálida y reconfortante como aquellas veces anteriores cuando pronunciaba su nombre. Ese sentimiento lo deseaba tanto volver a verla hacer, que sintiera que siempre había estado allí a su lado. Dieppe se sobresaltó, levantó la vista y me vio allí. No podía creer lo que veía, y mi corazón se apretó al ver sus ojos bien abiertos, como si no pudiera entender lo milagroso de lo que acababa de ocurrir. Después de tantos días esperando, finalmente había regresado. No pude evitarlo más. Dieppe corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. La sensación fue increíble. El calor de su cuerpo hizo que me olvidara de todo el cansancio. También la abracé fuertemente sin decir nada, solo para que pudiera sentir la añoranza que sentía por ella. «He vuelto, Dieppe. Te he echado tanto de menos», susurré, mi voz quebrada por la emoción. Dieppe no paraba de expresar su propio anhelo con palabras que salían de su garganta llenas de amor, pero también de dolor. Quería sorprenderla, por eso no le avisé de mi regreso. Quería ver su rostro de sorpresa, quería ver sus ojos iluminarse al darse cuenta de que estaba frente a ella. Con una sonrisa suave me acerqué a ella, luego me incliné y le di un beso profundo, apasionado. Un beso al estilo francés, romántico y dulce, como siempre quise expresar mis sentimientos hacia ella. Este beso parecía decir todo lo que no habíamos podido decir, borrando toda la nostalgia que habíamos sentido durante este tiempo. Dieppe cerró los ojos suavemente y supe que estaba sintiendo todo lo que había para ella. Pero justo en ese momento noté la incomodidad de Lee. La niña, por ser tan pequeña y no estar acostumbrada a esas escenas, rápidamente se tapó los ojos. Miré a la niña y luego volví mi mirada hacia Dieppe, y en ese dulce momento sentí que todo estaba perfectamente en su lugar. Después de detener el beso, Dieppe y yo nos miramos, nuestros ojos llenos de cariño y amor. Sabía que en este momento no solo había regresado para verla, sino también para crear un momento realmente especial, una sorpresa que quería darle a Dieppe. Sonreí, le di un ramo de flores románticas, flores frescas y coloridas como una bendición, y también como una declaración de amor que quería transmitirle. Dieppe miró el ramo de flores, sus ojos se iluminaron y pude ver la expresión sorprendida mezclada con felicidad en su rostro. Ella lo tomó suavemente con las manos, me dio las gracias y en ese momento pude sentir su gratitud y su cariño, como si estuviera poniendo todo su amor en esa mirada y esas palabras. Luego nos acercamos a la mesa donde Lee seguía sentada. La niña aún estaba un poco tímida, con la mirada baja, mirando de vez en cuando hacia mí. Y Dieppe como si aún no estuviera acostumbrada a estos gestos de cariño. Pero sabía que era algo inevitable, el amor de pareja, los gestos cariñosos y la cercanía entre Dieppe y yo hacían que Lee se sintiera algo incómoda. Sin embargo, también noté que la niña no podía esconder su curiosidad y que poco a poco empezaba a sentir el calor de la conexión familiar. Me acerqué, metí la mano en mi bolsillo y saqué un sombrero de colores brillantes. Con cuidado lo puse sobre la cabeza de Lee, suavemente colocándolo sobre su cabecita. Ella se sorprendió, pero su rostro inmediatamente se iluminó. Sus ojos brillaban de alegría al recibir este regalo inesperado de mí, alguien a quien nunca antes había conocido. Levantó la cabeza, me miró con una mirada de asombro y felicidad y rápidamente dijo: «Gracias, tío James». Esas palabras de agradecimiento inocentes pero sinceras me emocionaron profundamente. Sonreí sintiendo la simple felicidad de ese momento.
Los tres en el cálido ambiente de la pequeña casa formamos una imagen realmente hermosa. Aunque Lee era solo una niña extraña a quien Dieppe había ayudado, ahora ella se había convertido en una parte indispensable de nuestra historia. Lee no era hija biológica de Dieppe, pero ella era el maravilloso regalo que el destino nos había dado a los dos. En esa casa, el amor y el cuidado no solo venían de Dieppe y de mí, sino también de Lee, una niña nueva que nos traía una sensación de familia completa. Dieppe me miró a mí y a Lee, y en su corazón brotó una sensación de calidez inusitada. Se dio cuenta de que no solo los familiares de sangre crean una familia, sino el amor y el cuidado que nos damos los unos a los otros. Aunque Lee no era su hija, ella había hecho que Dieppe sintiera el amor de una verdadera familia. Ella ya era una parte importante de nuestras vidas, y su presencia había completado el cuadro de nuestra pequeña familia. La miré a Dieppe, mis ojos brillaban de felicidad. Me sentía afortunado de poder compartir todo con ella, y especialmente de poder hacer que Lee se sintiera amada y cuidada. Los tres nos sentamos juntos, en el ambiente cálido todo parecía calmarse, solo quedaban la alegría y la paz. Dieppe apoyó su cabeza en mi hombro, sintiendo la paz y seguridad que yo le ofrecía. Lee, sentada a un lado, seguía mirando con ojos brillantes de esperanza, como si hubiera encontrado un lugar donde realmente pertenecía. Aunque solo era una pequeña familia no perfecta como en los cuentos de hadas para Dieppe, y para mí esta era una familia feliz construida a partir del amor, el cuidado y pequeños gestos llenos de significado. Y en ese momento los tres, aunque con muchas diferencias, nos sentimos conectados como personas cercanas indispensables en la vida de los demás. Nhưng cô vẫn tiến về phía trước, ở đâu đó sâu thẳm bên trong có điều gì đó thì thầm đừng đứng lại. Cô lại nhớ những gì mẹ cô từng nói với cô trong từng bước đêm.